Mónica. Bueno, pues ya como último platillo de esta día de presentación, Irene me pidió que yo fuera presentadora y moderadora, entonces me preparé muy bien, me chuté todas las presentaciones previas y después de escuchar atentamente las cosas tan inteligentes y tan sabias que se dijeron acerca del libro y del trabajo de Irene, como que dije, pues no me siento con autoridad porque no soy crítica de arte para decir frases contundentes y sabias, pero voy a centrar mi intervención en dudas y cuestionamientos que me surgieron a partir de la lectura y del acompañamiento en el proceso final en este libro como amiga de Irene y visitante asidua de la Casa Herner. Desde las primeras veces que escuché a Irene hablar de su libro, que estaba en ese momento en proceso final de elaboración, se me presentó con un manuscrito impecable, así en hojas blancas, y su estudio estaba lleno de las fotografías ordenadas, era un caos con un orden impresionante. O sea, decías, ¿cómo tanto puede estar tan ordenado y al mismo tiempo tan desordenado? Me impactó muchísimo pues estar frente a un manuscrito, porque es un momento muy emocionante para el autor ya tener listo al producto para hacer, a la criatura, como yo le llamo, la criatura para ser entregada al editor. Pues bueno, así decimos, a lo mejor está mal, pero en mi jerga con mis cuates decimos como ya el manuscrito final para ser entregado al editor. Obvio no estaba manuscrito, todavía tenía algunas anotaciones en verde, rojo y de diferentes colores. Y Irene estaba vibrante, temblando y me hablaba con una emoción de lo que significaba ese libro. Y a mí me pareció apasionante este trabajo de revelar aspectos personales desconocidos de un creador. Como por ejemplo que no se llamaba David y que se cambió el nombre por amor, ¿no? Como que yo me imagino que la Gachita Amador se debe haber sentido soñada de que Pepe ya no se llamara David y si así se hiciera llamar. Como estas pruebas de amor, me encantaban este chismito artístico, ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta de la magnitud de la obra, como dije, bueno, pues esta señora sabe mucho de Siqueiros y va a ser un libro más acerca de Siqueiros, pero cuando me empezó a contar lo que significaba este libro, dije, pues no es un libro más, o sea, es un libro que reviste una importancia y me atreví a decirle, yo creo que le debías de cambiar el título, de ponerle un título más específico que hiciera que el lector se apasionara y quisiera leerlo, porque pues yo ya quería leerlo y verlo en ese momento. Entonces creo que sí algo tuve que ver, porque ya el título no se podía cambiar por el contrato, pero el subtítulo sí, ahí tuve mi pequeña cucharita para, para realzar, ¿no? Sabes que el nombre del libro es como muy importante y sobre todo como lector te jala, ¿no? Y bueno, a mí me parece que este libro no solo es un libro más, sino es un logro en la historia del arte. Posiblemente Irene sabe más de Siqueiros que él mismo. Siqueiros siempre quiso ser inmortal a través de sus murales y su ciencia de Matrix reproducible. Irene tomó al pie de la letra sus palabras y lo hizo inmortal también a través de este libro, como pensando con mucho amor del maestro, que le hubiera gustado al maestro. También se conmovió Siqueiros, se conmovió Irene también por la lástima que tenía Siqueiros de los cuadros de Caballete, que pobrecitos iban a estar encerrados en salas sombrías y solo iban a ser vistos por muy pocos ojos. Entonces Irene le concede este deseo también a su fallecido maestro, volviéndolo a la vida de alguna manera. También, además de los cuadros de Caballete, es muy interesante. Bueno, es que es un libro que se tarda uno muchísimo en leerlo. Yo, la neta, no lo pude terminar de leer porque me iba, me regresaba,
es un poco hasta desesperante que no te deja el libro, ¿no? Porque te surgen un montón de dudas y es muy acertado eso de que es un rompecabezas, porque a ver, espérate, en este año con este, pero aquí qué dijo y también muy bien documentado, que me imagino que les ahorró un montón de trabajo porque es una friega eso de las cédulas y las citas y de todo eso está impecable. Y entonces estos murales son bocetos de los cuadros, de los pinturas. Estaba él en la cárcel desesperado por salir a pintar sus murales, y iba haciendo los bocetos. Entonces cuando ves los bocetos en los murales es una sensación pues muy como emocionante, ¿no? Creo que Irene logró compartir su pasión por el descubrimiento. Y bueno, una vez Irene me contó que a ella le hubiera gustado ser detective, porque le encantaba desentrañar misterios, pero como fue mujer, se convirtió en investigadora de la UNAM. Que bueno, yo creo que fue muy buen final, porque es una investigadora con alma de detective, y creo que este libro ha cubierto su anhelo en mucho. Incluso a nosotros como lectores nos vuelve un poco detectives, es como leer un thriller así muy interesante. Y Irene nos presenta misterios que nadie más hubiera podido desentrañar. Segura estoy de que Siqueiros se revuelve de gusto en su tumba ante esta obra. Y por la misma necesidad que comparto con ella de hacer público lo privado, me voy a permitir romper un poquito el formato de la presentación formal, que a mí me encanta transgredir. Y voy a hacer una especie de entrevista a Irene, y también abierto a Itala y a Mónica y a Enrique, en relación a ciertas preguntas indiscretas. No, puse muchísimas, pero no voy a decir todas, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es así como al aire. Igual también si el público se le ocurre algo breve, ¿verdad? Porque ya tenemos que terminar. Están bienvenidos a participar. Entonces, la primera es: ¿qué hubiera dicho Siqueiros de este libro y qué hubiera objetado? ¿Y qué es lo que más le hubiera gustado? A ver, lo que le hubiera encantado, es que sus obras de Caballete encerradas en casas privadas pudieran verse, y que además, como él dijo, que todas sus pinturas, todas, eran matrices fotogénicas, estaban hechas para ser reproducidas mecánicamente. Es decir, es una realización de deseos de él, de que efectivamente su obra esté fotografiada. Es de los pocos artistas que no solamente es importante fotografiar, sino que él explicó cómo quería que se fotografiara su obra, cómo quería que se filmara su obra. Y es que, por supuesto, lo fundamental del arte del muralismo, del arte de estos artistas del arte público, es el concepto de masa. Es decir, ellos viven un momento, es el pleno siglo XX, entonces ellos quieren verdaderamente llegar al público de masas. Entonces Siqueiros, con esta manera de pintar, de hacer que sus obras sean una, y que cuando pasa la cámara o la persona se desdoblen y se pongan en movimiento y sean cine pintado, es de las cosas más extraordinarias e innovadoras, que se nota, como decía muy bien Mónica, se nota la monumentalidad en las obras pequeñas. Es decir, Siqueiros no hace bocetos, eso es algo muy interesante. Se lanza a pintar, todas sus pinturas son... Él es el padre del action painting. Él enseñó a Jackson Pollock y a Philip Houston el action painting en Nueva York en 1936, en su taller creativo de Manhattan, la calle 5, el número 14 de la calle 5 de Manhattan. Lo que pasa es que Pollock, a la hora que le preguntaron qué deuda tenía con el accidente en la pintura de Siqueiros,
Dijo, yo no creo en el accidente en pintura. Cuando él aprendió su tripping y pouring, precisamente con los chorreos y la manera de aventar pintura y usar pistola de aire, etcétera, etcétera, en Nueva York en 1936. Gracias. Irene, bueno, otra pregunta es, pues a ustedes que fueron los directamente involucrados, ¿qué es lo que más disfrutaron de hacer este libro y qué les resultó difícil? ¿Qué momentos tuvieron en que casi desistían? Bueno, pues nunca se puede desistir con Siqueiros, en realidad, ni con Irene. Ya llega un punto donde sueñas con Siqueiros, pero creo que para mí, ¿no? Ha sido fascinante trabajar con Irene por su ímpetu, pero sí siento que Siqueiros nos habla, nos sigue. O sea, cuando han sido momentos, pues eso, de bajos presupuestos o de indiferencias, ¿no? Institucionales o, híjole, trabas, ¿no? Extorsiones, múltiples problemas que también acarrea la investigación de Siqueiros, siempre hay un llamado, o sea, siempre sale un cuadro que nos salva la vida, ¿no? Que nos salva la vida no solo en términos de ánimo y académicos, sino que también nos permite decir, puta, es que sí estamos haciendo una labor fundamental, no solo para el artista, sino para el conocimiento del arte mexicano, para darle su lugar, el gran lugar que tiene a nivel global. Y entonces ha sido fascinante ver justamente las fotitos, ¿no? Que dice Itala, perdón, en blanco y negro, y de repente que llegue un cuadro que hemos visto años en baja definición, que estábamos nada más fantaseando cómo eran sus colores, y de repente llega con toda su majestuosidad. Entonces, ay, eso es un asombro que pocas cosas te lo da en la vida, ¿no? Y pues eso, las dificultades es que sí, pues hay digo, este trabajo que hicimos con el IMBAL, que también se aventó con un equipo comprometidísimo, pero pues que efectivamente la cultura, ¿no? A veces está así como coja entre las necesidades vitales. Que fue transeccional. Sí, fue tiempos flacos. Otro miedo, ¿no? De China, a ver, cambió el sexenio, a ver si no, pero la verdad es que ha sido más sorpresas y más gustos que disgustos este libro. Pues miren, para mí el placer más grande fue cuando abrí las imágenes, cuando me entregaron las imágenes y las abrí en mi equipo, en mi computadora, y empecé a ver una por una el color. Fueron 3-4 horas de placer continuo, porque una tras otra iban hablando, iban moviéndose como fuego, como una voluta de fuego, y ese fue mi mayor placer. La verdad es que fueron horas de estar contemplando las imágenes. Según yo les iba a hacer corrección de color, pero me quedé ahí grandes espacios de tiempo viendo una tras otra. Y la complicación fue que en algún momento nos quedamos sin licencias de software, y pues imagínense, tuve que ponerme un parche en el ojo para ponerle algo a mi equipo y poder seguir trabajando, porque no teníamos licencias. Entonces ese fue el momento más complicado, porque Irene me preguntaba que cómo iba su libro, y yo no tenía licencias y tenía que decirle que muy bien, ¿no? Entonces pues hicimos eso, y pues así seguimos. Eso fue lo más complicado, pero también fue una cosa que suma más también a lo valioso del libro. Muchas gracias. Gracias. Y por último, una pregunta que les va a encantar, que es cómo la vida amorosa de Siqueiros influyó en su obra, y los chismes
alrededor de esta vida amorosa y lo que significó en cada época de los cambios que el amor producía en su obra y en él. No sería Elena si no hiciera esa pregunta. No, exacto. Bueno, Siqueiros se casó 3 veces. La primera vez con Gachita Amador, una compañera del partido, una compañera militante, que lo veía tan guapo como la escultura del David de Miguel Ángel. Y también, por cierto, Siqueiros no solamente se cambió el nombre de pila, sino que también usó David, sobre todo el Siqueiros. Es mucho más conocido por el nombre de la madre, Siqueiros, que por el nombre del padre, que es Alfaro. Bueno, cuando estaba en 1929 fue invitado a la Argentina. En aquel entonces no estaba pintando, sino que estaba militando con los mineros en Jalisco y en Nayarit, y lo mandaron como representante único del Partido Comunista Mexicano, que estaba en exilio, que estaba en clandestino. Entonces fue él a Argentina, primero a Uruguay, y ahí conoció a Blanca Luz Blum, una poetisa joven, muy bella, que a los 24 años ya era mamá de un niño de 4 años, ya era viuda, y era una mujer de armas tomar. No era stalinista como Siqueiros, era más bien mucho de más amplios intereses, y tan amplios que llegó a ser también de derecha, bastante de derecha en su vida. Pero durante el tiempo que estuvo con Siqueiros, Siqueiros se la llevó de Argentina, o sea, se enamoró de ella y le dijo, vente conmigo, ya no te voy a dejar nunca. Entonces la lleva a México y bueno, llega aquí y se arma un escándalo espantoso, tan espantoso por Gachita Amador, que era compañera del Partido Comunista, y entonces corren a Siqueiros del Partido Comunista por sus fallas morales. Y bueno, mientras tanto conoce, en 1932, conoce a Angélica Arenal en Los Ángeles. Angélica Arenal en aquel entonces estaba casada y estaba esperando a su hija Adriana, y no pasó nada entre ellos porque Siqueiros se casó con Blanca Luz en Los Ángeles, pero Angélica Arenal sí se quedó muy enamorada de Siqueiros, y luego lo fue a buscar, y lo fue a buscar hasta España, a la Guerra Civil Española, y efectivamente lo convenció, y se casaron en 1938 y duraron más de 30 años. Fue la relación que verdaderamente controló su fuerza de mujeriego, pero con muchos problemas y discrepancias y quejas. Angélica trató de borrar todos los restos que había de otras mujeres en el archivo, y era realmente muy difícil, pero Siqueiros era un caballero. Entonces, sobre todo con las mujeres era de una coquetería impresionante. Con los hombres era mucho más militante, pero con las mujeres era un caballero, realmente. Ay, sí. Esta portada es un cuadro de este tamaño. Y es ni más ni menos que Ofelia Guilmain. Y es Ofelia Guilmain sin que él hubiera dicho que era Ofelia Guilmain, pero yo me encontré un texto de Ofelia Guilmain donde Ofelia Guilmain platica cómo conoció a Siqueiros durante la Guerra Civil Española, cómo eran bastante cómplices y cómo ella estaba enamorada de Siqueiros. Entonces, viendo eso, viendo muchas fotos y con la lupa estando, nos dimos cuenta que era un retrato de Ofelia Guilmain, y es un retrato monumental, maravilloso. Y yo solo quiero acotar que Siqueiros no era un pintor de grandes desnudos sensuales, ni mucho menos, pero sus únicas obras así son de Blanca Luz Blum, de nadie más. Sí.